Sí, bienvenidos al segundo video de la noche, de la clase. Entonces, les había indicado de que estamos estructurando, ¿sí? Este presupuesto de inversión del proyecto. Aquí está. Debería ser un poquito más abajo, ya lo he arreglado, pero ahí está, ¿no? Este es el presupuesto de inversión del proyecto. Y en este caso vamos a expresar en dólares, ¿ya? Me queda bueno, o sea, todo en dólares. Yo pensé que los habíamos desarrollado en bolivianos, pero ahí está en dólares. Sí, debe ser la exigencia de la agencia internacional lo que nos ha llevado a esta situación. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la estructura. Activo, aporte propio, financiamiento y total, como les había explicado en el pizarrón, esto que está mostrado acá, ¿no? Ahí atrás ya. Así, además les voy a mandar los videos, así que van a poder hacer el seguimiento correspondiente. ¿Qué es el activo fijo? ¿Qué es el activo diferido? ¿Y qué es el activo circulante? Los vamos a definir. El activo fijo, ¿sí?, corresponde a todos aquellos bienes, todos aquellos que se pueden tocar, ¿cierto? Que son tangibles. Entre ellos, el terreno, las edificaciones, proyectos especiales de ingeniería, maquinaria, equipos de comunicación e información, muebles y enseres, automotores. O sea, todo ese activo que es necesario para poner en marcha el proyecto, ¿no? Entonces dirán, pero ¿y los sillones de la gerencia? Están acá en muebles y enseres. Entonces dirán, ¿y los automotores de distribución? Aquí están. ¿Dónde están los proyectos especiales de ingeniería? Aquí, y sucesivamente, ¿no? Y aquí está maquinaria y equipos. Por eso en la parte de ingeniería es importante que no solamente se hagan los diseños, sino que también se elaboren los presupuestos adicionales. Fíjense, en el caso de edificaciones, además, es un gran problema, les comento, porque necesitamos, sí, necesitamos tener los presupuestos de construcción de la obra. Por supuesto que nosotros no lo vamos a hacer. Tendrá que hacer el arquitecto o tendrá que hacerlo el ingeniero civil, ¿sí?, según sea el caso. Entonces, mientras voy mostrándoles ahí, ¿sí?, esos son los activos fijos. ¿Cuál es la diferencia con el activo diferido? Si estos son los tangibles, entonces los activos diferidos son los intangibles, aquellos que no tienen volumen, ¿no? Aquellos que no se presentan, sino que un papel puede simbolizar $1.000.000, ¿cierto? Ese tipo de activo es el que tenemos que definir como el diferido. Son los activos intangibles, ¿sí? Que el valor de un papel puede ser $1.000.000 y puede ir a cambiar por $1.000.000, ¿no? Pero el papel en sí, ¿cuánto costará? 3 pesos, 5 pesos, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que tienen estos diferidos? Está referido a otro tipo de situaciones, entre ellos, estudio de factibilidad, el estudio que estamos haciendo, ¿sí? El documento, la investigación que estamos haciendo tiene un valor, tiene un valor. Los gastos de organización, patentes similares, gastos de instalación y montaje, gastos de pruebas en marcha, interés durante la instalación. Entonces, como verán, acá no está ingresando esa parte, no están ingresando, sino aquellos documentos, ¿sí?, y acciones que se tienen que llevar adelante, pero que no se pueden tocar. Por ejemplo, los intereses durante la instalación se podrán tocar, no. Claro, por supuesto, en papel moneda, ¿no? Pero ahí está la intangibilidad, pues, ¿no? Los gastos de pruebas y puesta en marcha van a ser dineros que van a salir para poner en marcha, ¿no? Que hay que comprar gasolinita, aceite, tornillitos para arrancar, ¿no? Gastos de instalación y montaje corresponden, sí, a esa gran parte. ¿Se acuerdan cuando vimos en la última clase? Dividimos la organización para el montaje y la organización para la parte de operación. Los primeros, el pago de remuneraciones al equipo y personal que va a trabajar en la instalación y montaje, ¿sí? Aquí deben incorporarse sus gastos. Así que también van a haber otros gastos de organización, ¿sí?, que son legales, que hay que publicar en prensa durante creo que un mes. Hay que hacer inscripción antes
había una Dirección Nacional de Registros de privados, ahora hay que hacer un registro ya en dependencias del Estado. De todos modos, esa es la estructura que quiero mostrarles y finalmente el activo circulante. Vamos a ir tratando cada uno de ellos en su momento, porque el asunto es un poco conceptual, porque el resto ya de poner los números, eso es una cosa muy elemental. ¿Qué es el activo circulante y por qué tiene un solo ítem? El activo circulante es un dinero que voy a recibir, ¿cierto?, por parte del proyecto para poner en marcha, por eso se llama capital de operaciones, aunque ha habido problemas muy serios, había un decreto supremo que dice no se no se financian capital de operaciones ni capital de trabajo, así simplemente. Pero sin eso tampoco no puede arrancar un proyecto. Entonces ha dado una vuelta, sí, al decreto supremo y ha quedado, se acepta, pero nadie dice si se acepta con otro nombre, como por ejemplo capital para la puesta en marcha. Entonces, de esa manera se ha hecho un bypass, llamemos a las reglamentaciones al respecto por parte del Estado. Bueno, y se estructura como estamos viendo. El capital de operaciones es un dinero necesario para pagar durante 3 meses, porque durante 3 o tal vez un poco más de tiempo no se pueda vender el producto. Como estamos entrando en mercados competitivos de sana competencia, entonces tenemos que entrar a competir. Y hasta que nos conozcan, hagamos publicidad por televisión, radio, etcétera, recién a partir del 4.º mes va a empezar a entrar dinero. Pero ¿y qué hago yo en el mes 1, mes 2, mes 3? Entonces tengo que pagar sueldos y salarios, tengo que pagar el agua, la luz, los servicios que estoy utilizando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ello necesito tener un dinero y ese dinero, ¿sí?, se supone que tiene que circular en un año, vuelve a circular en un segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el último año del horizonte de vida del proyecto. Y ese dinero, que es el activo circulante, se supone que tiene que incorporarse en el momento de realizar la evaluación del proyecto. Por eso, al finalizar en la evaluación del proyecto, se debe incorporar en el último año, sí, el valor residual y el capital de trabajo o el activo circulante, porque se supone que es un dinero que ha estado circulando. Va a estar en caja, va a estar en bancos, etcétera, pero cuando se haga el corte, ese dinero tiene que haber. No se puede desaparecer, ¿sí? Así simplemente. Muy bien. Aquí está este presupuesto de inversión del proyecto y ahora conozcamos cada uno de los ítems que debe considerarse para su concepción, ¿sí? Y luego por la apropiación, por supuesto, del dinero. Activo fijo. Es todo lo tangible, como habíamos en realidad, ¿qué vienen a ser? Automotores, muebles, enseres, terrenos, etc. Empezaremos con el terreno. El terreno, sí, se considera como parte del activo cuando este es un aporte propio de los o del propietario del proyecto. Dice, no, yo voy a poner un terreno tan en el alto, tengo 2.000 metros cuadrados y ahí se va a instalar la planta. Y ese es mi aporte, entonces ingresa como aporte propio. Pero si el caso fuera el siguiente, ¿sí?, ustedes recibirán de regalo de un municipio, sí que le conviene que se instalen plantas industriales, digan, no, yo quiero instalar una planta industrial aquí en este municipio y les voy a regalar el terreno. Entonces, cuando es regalo, no se considera en el presupuesto. Punto. Así nomás. Ahora después harán gestiones para que se incorpore a los activos de la empresa, etcétera. Eso es un asunto de otro cantar, pero si el caso viene determinado de la última forma que le estoy indicando, entonces no se toma en cuenta. Pero si es un aporte propio, sí se toma en cuenta. Empezaremos hablando de las edificaciones. Les había mostrado las edificaciones en la clase anterior, unos diseños que habíamos hecho con unos arquitectos, ¿sí?, de las plantas de Salchichas de Monteagudo y el otro es de la planta de mármol de Uyuni. Bien, de Tabertino más que de mármol, ¿no?
Estas edificaciones, una vez que en coordinación con el ingeniero industrial, en coordinación con los especialistas, se diga, queremos las edificaciones de este tipo, de este estilo, de este terminado. Primero, el plano, sí, lo hace el arquitecto. Después de que el arquitecto ha hecho los planos, el diseño arquitectónico, es normal que se mande al ingeniero civil. El ingeniero civil, sí, va a hacer dos actividades ahí. Primero es el cálculo estructural. Es decir, para que una vez que esté construida la planta, no se caigan las losas, no hayan rajaduras, etc. Entonces tiene que ser el cálculo estructural y además tiene que determinar, o sea, qué tipo de hormigón le va a poner, ¿sí? 3x1, 4x1, 5x1, según sean las necesidades, tipo de fierro, de 1 pulgada, media pulgada, de 10 milímetros, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero al finalizar, sí, el ingeniero civil tiene que hacer un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que estar incluidos impuestos, tiene que estar incluida la mano de obra y algunos imprevistos más que puedan surgir como consecuencia de llevar adelante el proyecto, ¿no? Por ejemplo, se ha vaciado dos columnas, ¿sí? La noche de ayer. Es invierno y estamos en la ciudad del Alto. Y ha llegado un aire frío del Polo Sur y la temperatura ha bajado a los 8 grados bajo cero. Y el cemento que estaba en el encofrado se ha pasmado, es decir, se ha congelado y como se ha congelado, ya no sirve, hay que sacar esas columnas, hay que hacer otras. Esa, por ejemplo, ese puede ser un imprevisto. Entonces, sí, se toman en los ítems que determinan los ingenieros civiles, ítems de imprevistos, que llegan normalmente al 1 o 2%, ¿no? Porque después también se hace ese cálculo, ¿eh? Pero no todo es determinístico. Nos enfrentamos, ¿sí?, a el clima, y el clima es probabilístico. ¿Quién se iba a imaginar que habiendo hecho tanto calor hoy, sí, en la noche va a llegar un manto de aire frío del Polo Norte que ya está entrando, ya está en el altiplano sur y va a entrar hasta La Paz? Es en pleno noviembre, o sea, es inconcebible. Bueno, pero en fin, hay posibilidades. Entonces, en otras palabras, estas edificaciones, primero, es la compatibilización del layout, de todos esos diagramas que hemos visto, sobre todo del layout, que tiene que ser en un plano arquitectónico, para que además se indiquen el cambio de puertas, el área que tiene que ser. Tienen que estudiar bastante bien, sí, los encargados normalmente hay el industrial, es el que se ocupa de estos ajustes, sí, y de la elaboración además de los otros planos, el hidráulico, el eléctrico, la elaboración de los ductos de entrada, de los desagües, por dónde tienen que ir, por dónde tienen que salir, etcétera. Entonces, ese es el trabajo del ingeniero civil. Sí, primero de los ingenieros de las varias especialidades ahí, ¿no? Una vez que se ha determinado, entonces se llama a un arquitecto. Entonces le dan las instrucciones al arquitecto, dice, quiero que esté aquí, que esté allá, que tenga una puertita de entrada, una de salida, la altitud para para el equipamiento, para la maquinaria, etcétera. Entonces capta el arquitecto, o sea, todas las recomendaciones y sugerencias que dan el equipo multidisciplinario que elaboró el proyecto, y este arquitecto diseña, ¿sí? Hace cortes, A, B, C, visto de planta, de un lado, axiológico, etcétera, tal como lo hemos visto en la clase anterior, ¿sí? Cuando vimos la parte de ingeniería, la última parte, ¿no? Proyectos especiales de ingeniería. Bien, entonces, una vez que el ingeniero tenga eh, los cálculos, ¿sí? Los cálculos civiles, ahí tienen que determinarse los presupuestos, y estos presupuestos son los que se van a colocar aquí en la estructura que les he dado acá, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está, ¿no? Aquí dice, fíjense, terrenos, aporte propio, 40,000. Edificaciones, 80,000, aporte propio, y me voy a tener que prestar 40,000 del banco porque no alcanzo para edificaciones. Entonces, esto ya, la parte financiera, es el momento en que empiezan a variar los financistas, ¿sí?, del proyecto. ¿Sí? Fíjense cuántas especialidades van cambiando, ¿no? Entonces ellos hacen los ajustes
Pero esta información de acá en edificaciones la vamos a obtener de parte de la ingeniería civil, ¿no? Aquí está. Proyectos especiales complementarios de ingeniería. Dependiendo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la granja de servidores que pretendemos instalar como proyecto, ahí tiene que haber la temperatura, ¿sí? La humedad del aire, sí, principalmente esas dos variables tienen que ser estrictamente controladas por medios de control automático, ¿no? Entonces, si ha bajado mucho la temperatura, por decirse, no sé, del alto está al nivel bajo cero, entonces tenemos que tener un equipo de aire acondicionado que nos permita acondicionar todo el sector donde están trabajando los equipos y así sucesivamente. Estos son algunos de los proyectos complementarios de ingeniería, ¿sí? Que algunos son parte de ingeniería civil también, pero los estoy colocando acá de una manera desglosada para que se puedan dar cuenta que puede ser tanto el civil en algún caso como el ingeniero mecánico, el ingeniero industrial o el ingeniero químico también. O cualquier, bueno, ustedes también llevan elevado física, que no va a ser muy difícil, ¿no? Excepto elaborar presupuestos, por supuesto, por si acaso, ¿no? La ingeniería hidráulica, sí, se refiere a reservorios de agua, a toda la parte de canales, acueductos, tuberías, etcétera. Han visto que en el proyecto de leche nomás, cuánta tubería hay por todo lado que va, ¿no? Están conectados a motobombas, a bombas de impulsión para la materia prima, características, etcétera, ¿no? Proyectos de ingeniería eléctrica. De aquí hemos discutido bastante, pero no hemos llegado tampoco a hacer profundizaciones tan rigurosas porque el tiempo no nos va a alcanzar, eso, por lo menos hasta este punto, ¿no? Luego, proyectos de ingeniería mecánica, ¿sí? Sobre todo en termomecánica, si hay necesidad de generación de vapor o generación de frío o generación de hielo también. Entonces necesitamos la utilización de proyectos de ingeniería mecánica. Ingeniería de sistemas, ¿sí? Cuyos proyectos son necesarios para el control automático de procesos, sistemas de vigilancia, pero principalmente en el desarrollo de los sistemas de información administrativa que tienen que respaldar. Entonces, aquí estoy indicando claramente, ¿no? ¿Cuánto vale el proyecto de un sistema de información administrativa para esta planta? Pero cuando entren a trabajar, no tengan que estar pasándose papelitos, sin saber, no, todo ya reglamentado, estructurado, ¿no? Un manual de funciones. Usted enciende el computador, digita la tecla número tantos, le va a aparecer una pantallita como la que estaba en los manuales, ¿no? De explotación del sistema. Entonces, antes de que empiece a operar, un entrenamiento hay que dar a este personal para que ya se maneje por la vía de los sistemas, nomás, ¿no? Y por supuesto tiene que haber un ingeniero de sistemas que sea la persona que tenga que administrar, ¿sí? Todos estos sistemas, administrar no solamente para que las cosas funcionen bien, sino para que no se entren los hackers, nos roben información, ¿sí? Y para lo más importante hoy en día, que son los sistemas de seguridad de información y de informática también. Entonces hay que tener en cuenta el trabajo de los ingenieros de sistemas. Ingeniería industrial, proyectos referentes a métodos de trabajo, seguridad de higiene industrial y otros más, ¿no? Puede ser, aquí estamos hablando de gestión de calidad, podemos hablar de mantenimiento, de muchas otras circunstancias. Entonces, estos son los proyectos complementarios de ingeniería. Maquinaria. Ya les dije, en el capítulo de ingeniería del proyecto se ha hecho un listado, se ha hecho una selección. De esta selección, aparte de tener los manuales y los catálogos del equipamiento, también tenemos que tener precios, porque esos precios sí corresponden al presupuesto. Y tienen que ser ya precios acabados con un cierto margen, además, porque van variando los precios durante el año, les comento, ¿no? Es decir, una fábrica que produce equipo o bienes de capital, de máquinas, maquinaria, ¿sí? Puede ser que esté bien nomás haciendo dos máquinas y de pronto llega de un país africano, hágame 100. Entonces ahí los precios van a subir y además nos van a decir si no le puedo entregar sino hasta dentro de 8 meses. Así es el asunto.
Entonces, por eso normalmente un año antes tiene que lograrse el financiamiento para comprar este tipo de equipamiento. En este caso, hablando de maquinaria. ¿Qué es la maquinaria? La maquinaria es el equipo principal donde se realizan los procesos principales de transformación de materia prima o de energía. Y en su caso, en el caso nuestro, de información. Bien. Mientras que los equipos, si bien también son sistemas tecnológicos, ¿sí? De muy diferente procedencia, mecánicos, termomecánicos, electrónicos, etcétera, son equipos que ayudan, ¿sí? A la operación de la maquinaria, ¿sí? Entonces, sin este concurso, sin esta ayuda, tampoco el proceso va a ser normal. Pero si se rompe uno de estos equipos, el proceso puede continuar, el principal, hasta y reemplazar el equipo. Entonces, este es el concepto entre maquinaria y equipo para el caso nuestro. Equipos de comunicación e información. Saben ustedes que en equipos de comunicación, ¿sí? Se pueden instalar dentro de la planta teléfonos o sistemas de vigía, de todo, ¿no? Y además, cuando hablamos de equipos de información, estamos hablando de computadores, ¿no? Para estaciones de trabajo. Se supone que va a ser una planta, va a ser una fábrica, o sea, con todos los conceptos de alta tecnología, de nueva performance, y ahí podemos incorporar lo que hemos visto, ¿sí? Muebles en serie se refiere a todo lo necesario para el equipamiento de las diferentes oficinas, plantas donde tenga que estar el personal, guardar archivos, guardar información, etcétera, ¿no? Hasta el centro de cómputo también tiene que entrar, los muebles tienen que entrar acá, ¿no? Automotores, por supuesto que si vamos a querer vender, necesitamos camiones de venta, etcétera, ¿no? Terrenos, es lo que habíamos hablado en un principio, ¿no? Ya no hay necesidad de volver a tocar. Entonces, estos son todos los ítems, ¿sí? Y pueden haber muchos más, por supuesto. El asunto es de que tienen que elaborarlos de tal manera que tienen que ser muy consistentes. Mañana, en la mañana, les voy a enviar un ejemplo, ¿sí? De otro proyecto para que vean lo importante, lo interesante que es desglosar cada uno de estos ítems. Bien, ahora entramos a estudiar el activo diferido. Los ítems del activo diferido corresponden a los activos intangibles, es decir, su valor en sí mismo supera a su presencia física o que no pueden ser observados en su propio contenido. Ellos, por ejemplo, el primer ítem es el estudio de factibilidad, el mismo proyecto que estamos elaborando. Tiene que tener un precio y el precio de este ítem por poco provoca mi aplazamiento en mi examen. Cuando estudio de factibilidad, ¿cuánto yo le he puesto? $500, que fue lo que me costó hacer, seguramente en hojas, en tinta. En esa época teníamos que escribir nuestros tests en máquina de escribir, ¿no? Bien, llega el momento del examen y me dice, ¿y usted por qué ha puesto tan poquito? $500. No es lo que me ha costado, ¿eh? Sí, pero, ¿sabe, señor? Durante 5 años lo hemos preparado a usted, ¿sí? Para que sea ingeniero. Y resulta que este total que está en su cerebro, eso tiene un valor, porque estamos hablando justamente de un activo intangible que tiene mucho más valor. Entonces, $500 están mal. O sea, no, eso tenía que verse superado por lo menos a $50,000. Hay muy poca gente que prepara proyectos. Atención, por favor. Hay muchos que están preparados para hacer proyectos, algunos no lo han hecho nunca y tampoco lo van a hacer nunca más. Simplemente un cartón ahí nada más, máster en proyectos, ¿cierto? Maestro en proyectos, magister, etcétera, etcétera. Pero en la realidad nunca se han puesto a hacer un proyecto en la vida práctica. Teóricamente lo saben, por supuesto, pero no lo han hecho. Entonces, de todos modos, sí, ese proyecto están incorporándose metodologías que han desarrollado los analistas del proyecto. Ningún proyecto es parecido al otro, por si acaso. Ningún proyecto es parecido al otro. Entonces, por eso que les estoy exigiendo a ustedes, sí, que hagan el proyecto. Ese va a ser
Yo quiero evaluarles en el proyecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya después de haberles contado mi triste pasar por el examen, ¿sí? Resulta de que este estudio de factibilidad, ¿sí? Tiene que tener un precio considerablemente adecuado. Normalmente puede considerarse hasta un 10% de la inversión, pero en este caso son $2 millones, un 10%, $200,000, muy difícilmente nos van a querer pagar. Entonces, establecer un precio racional, pero tampoco no puede ser venta del intelecto, o sea, por $500, ¿verdad? Entonces, yo creo que es comprensible. Bien, eso se debe incorporar. Gastos de organización, patentes y similares. Entonces, cuando se habla de gastos de organización, patentes, no es algo que se ve. Nos entregarán por pagos recibidos, ¿cierto? Pero hay que pagar, por ejemplo, por patentes para que pueda trabajar nuestra planta en el municipio de La Paz. Entonces hay que hacer una solicitud de abogado, memorial, vienen, van, tiene también reglamentos en el municipio. Entonces el municipio tiene reglamentos, por lo menos de las ciudades importantes, y tienen que ver si es que no va a haber contaminación, todo aquello, pero tiene un costo. Y ese costo justamente son los gastos de organización, ¿no? En este caso, también las patentes, lo que hemos visto acá. Entonces, los trámites, ¿sí? Si queremos formar una sociedad de responsabilidad limitada, entonces debemos hacer publicaciones por periódico. Una hoja de circulación nacional aquí en por decirles, en La Razón. Una página debe estar en el orden tranquilamente de unos $5,000, $6,000, así para publicar. Entonces, son gastos que se tienen que hacer. Entonces, hay que pagar el ingreso a cierto tipo de asociaciones, de los que necesitamos cierto tipo de permisos. Bien. Creo que aquí ya no hay mucho que discutir, creo que está entendido el asunto, pero si alguien no hubiese comprendido, por favor me para inmediatamente, ¿no? Aquí están los gastos de instalación y montaje. ¿Qué gastos deben entrar en esta parte de instalación y montaje? La inversión en el equipo profesional para instalar y montar el proyecto, lo que se había dicho, hicimos una estructura, dos estructuras. La primera estructura la habíamos desarrollado para el momento de, en el momento de instalar y montar. Y el otro momento es ya para operar. Lo que nos interesa ahora es esa estructura para saber cuánto tenemos que pagar. Normalmente, el tiempo de ejecución de un proyecto mediano está en la orden de un año. ¿Sí? Tal vez en peores condiciones 1 año y medio, 2. Entonces, tenemos que remunerar ese equipo porque ellos van a ser los que nos van a entregar la obra en perfectas condiciones. Entonces, bueno, ahora se ha contratado a la gente, ahora vamos a empezar a operar. Pero ¿cómo podemos saber que todo está bien hecho? Justamente este equipo, el de instalación y montaje del proyecto, es el que tiene que certificar. Por eso hay un director general, hay un fiscal de obras, hay un director administrativo financiero, tienen una asesoría legal, tienen fiscales, tienen adicionalmente profesionales supervisores en diferentes áreas y se contratan en diferentes hitos de la construcción del proyecto. Entonces, de esa manera se avala de que el proyecto va a estar adecuadamente construido, ¿sí? Entonces, porque si no, se imaginan, conociéndonos, ¿sí? ¿Qué haríamos en la instalación? También se deben conocer gastos de pasajes, viáticos y otros para el personal de montaje externo, según la oferta. Es decir, cuando establecemos un contrato de provisión de maquinaria, por ejemplo, ahí se debe establecer una cláusula claramente que la instalación y montaje vendrán a ser los técnicos de la compañía, pero el pago de pasajes y viáticos corren a cuenta del proyecto, así dice. ¿Sí? O podría darse el caso, nosotros vamos a pagar nuestro hospedaje, pero ustedes páguenos solamente los viáticos. Dependiendo a qué se ha llegado entonces, esos son los gastos de pasajes, viáticos y otros para el personal de montaje externo. Muy bien. Entonces, a eso se refieren los gastos de instalación y montaje del activo diferido.
Los gastos de pruebas y puesta en marcha son dineros necesarios ¿sí? Para adquirir materia prima, insumos, para, como dice acá, para hacer pruebas, ¿sí? En vacío, con carga, por partes, por líneas de producción. Es decir, hay que hacer pruebas antes de poner en marcha, ¿no? Y por eso se llama gastos de pruebas y puesta en marcha. O sea, antes de que empiece a operar, hay que hacer pruebas. Se necesita comprar, por decirles, 4 quintales de durazno para hacer mermeladas. Entonces voy a meter a una despepitadora, así se llama, para que me saque las pepitas y el resto meter a un tanque doble chaqueta para convertir en mermelada. Pero de todos modos, para saber el funcionamiento del equipo, tengo que comprar 4 quintales. ¿Cuánto vale el quintal? Es un horror de plata. Tengo que tener el dinero porque nadie me va a poner un centavo, ¿cierto? Este de pago de interés durante la instalación les voy a explicar enseguida cuánto tiempo todavía tenemos. Voy a explicarles. Fíjense, aquí todo lo que hemos dicho ¿sí? Se ha monetizado. Y esta monetización de todos estos ítems los vamos a colocar en la estructura. Aquí está la estructura del presupuesto de inversiones del proyecto. Terreno, $40,000 como aporte propio. Total, 40,000. En edificaciones se requieren $120,000. No es muy grande, ¿verdad? Pero de este total, si los inversores han indicado que pueden poner 80,000 y que se van a prestar 40,000 de algún lado. Luego, proyectos de ingeniería va a pagar todo como aporte propio, total 20,000. Maquinaria. La maquinaria en total necesitamos 120,000, pero solamente los socios del proyecto pueden poner $40,000 y me tengo que prestar $80,000. La suma de 80,000 más 40,000 son $120,000. En equipos, ¿sí? $10,000 como aporte propio, $15,000, perdón, ¿no? Muebles y enseres, 7,000 como aporte propio y automotores, 20,000 como aporte propio. Ahora verán ustedes que aquí hemos logrado obtener de la suma del financiamiento para el activo fijo, ¿cuánto? $120,000. Entonces, y ahora les explico. Esta suma, esos intereses durante la instalación, son el resultado de esta cifra. Habíamos visto cómo poder hacer eso. Ya alguien siempre tiene, todos tienen ustedes alma de comerciantes, ¿cierto? Mm, algo de libaneses, de fenicios, ¿no? De ahí vienen los fenicios, donde actualmente está el Líbano, ¿no? Ellos son muy buenos en el arte del manejo, nosotros llamamos turcos, ¿no? Y ustedes, y todos tenemos un alma de turcos. A ver, préstense 10 bolivianos un compañero y háganse los locos de no devolver. El segundo día nomás les digo, papito, me estás debiendo tanto dinero, me tienes que pagar. Y así funciona el sistema. Entonces, esa estructuración la van a hacer, sí, sobre la base de las posibilidades que se tengan. Y en este caso, los propietarios han indicado que se tienen que prestar $120,000. Muy bien. Voy a dejar de compartir, voy a salir aquí en plano total, porque necesito explicarles lo siguiente. Eso de acá ya lo han captado, lo tienen además en el papel. Y además una recomendación, señoritas, cuando terminemos este video, que a veces unos minutos más, jóvenes y señoritas o jóvenes, y vamos a descansar durante 15 minutos para volver nuevamente con las pilas recargadas. Bien, aquí me refiero a esto, me estoy refiriendo a los intereses durante la instalación. Intereses durante la instalación. Durante la instalación. Y para esto voy a recurrir, ¿sí?, a lo siguiente. Voy a acudir a este diagramita que ya conocemos, que lo hemos discutido en un principio. Aquí tenemos el año 0, tenemos el año -1 y podemos tener otros años más. Este de acá, desde el año 0 hacia atrás, se denomina tiempo de instalación o periodo de instalación y montaje.
Relación y montaje. Y montaje. Y montaje. Y a partir del año 0 hacia allá, 2, 3, 4, 5, y podemos hacer una llavecita hasta el año 10. El año 10, acá el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Cuando nos estamos refiriendo, miren, no había salido esa parte de atrás. No me dicen nada también, parece que no estuviera siguiendo, ¿no? Intereses durante la instalación, dice durante la instalación. Este es el periodo de instalación y montaje, me estoy refiriendo a este periodo. Para que arranque la planta, todo tiene que estar montado para que se inicie en el año 0. Entonces yo me tengo que prestar dinero en el año -1 o en la mitad, en el año -1,5. Normalmente en el año 1 nos presentamos, no hay esto del año y medio, en el año -1. Y durante este tiempo acá, voy a estar construyendo mis edificaciones, comprando maquinaria, montando. Pero me he prestado acá, ¿cuánto me he prestado en esta etapa? Me he prestado $120,000. ¿De dónde se ha obtenido esta información? Del presupuesto de inversiones. Y de ahí he sacado de la columna que corresponde a financiamiento, $120,000. ¿Alguien no entendió esto, por favor? Si fueran tan amables de indicar. Tenemos menos de un minuto. Entonces, este es el concepto del cuadro de inversiones del proyecto correspondiente al activo fijo de la columna que corresponde a el financiamiento de haber obtenido $120,000. Y me he prestado dinero, nadie me va a prestar gratis, ¿sí? Nadie me va a prestar, por lo tanto, existe una tasa de interés que va a corresponder al 10%. Además, me van a dar un plazo, y un plazo, supongamos, de 5 años. El banco no me da más, ¿no? 5 años y va a haber un nuevo concepto. Ese concepto es del diferimiento o gracia, o periodo de gracia. Estos son